por suerte nos visita cada 15 días Néstor Ganduglia para contarnos estos murmuros de la ciudad. Bienvenido. Qué gustazo, Fito. Un placer. La verdad que para mí también. Un placer. Me imagino que te acordarás que la última vez que charlamos... Viste que mi memoria es terrible. Pero hablamos de un naufragio sonadísimo. Sí. Sonadísimo por lo trágico y por lo multimillonario. ¿Cómo era el tesoro? Nuestra Señora de la Luz. De la el Luz. Preciado. El Preciado. Ahí va. Eso pasó en 1752. 1752. Unos años después, en 1776, vino a dar acá, a Montevideo, un señor de nombre Juan Bautista Croza, un inmigrante italiano no, porque italiano existía todavía en ese tiempo, piamontés. Ajá. En realidad. Él venía de un pueblito, fíjate vos, del Piamonte. Después voy a estudiarlo eso. Ah, claro, ¿no? Italia todavía. Recién después con la campaña de Giuseppe Garibaldi, que se fue de acá a Italia, sí, justamente a unificar Italia, y con el rey de Saboya. Otro día te cuento esa historia. Bien. Y la cuestión es que este señor Juan Bautista Croza venía de un pueblito del Piamonte, cerca de Milán, que se llamaba Pinerolo, porque estaba rodeado de unos pinos chiquitos así, y le llamaban así, Pinerolo, pinitos, digamos. Se metió en la milicia y a la orden de la corona española. Acá. Y lo mandaron para acá. Ah, se metió allá y lo mandaron para acá. Ahí va. Resulta que cuando llegó acá, por algún motivo, a lo mejor se aburrió de ser militar o qué sé yo, se enamoró del lugar, anda a saber. La cuestión es que retiró unos pesitos que tenía para cobrar de la milicia y dejó el ejército. Se quiso poner un negocio. Mira, y puso. Pues en realidad el negocio no lo podía poner ya en Montevideo porque no le alcanzaba la plata, ya era una ciudad en crecimiento, digamos, así que salió extramuros, salió de la ciudad. Se fue como 15 kilómetros para el norte y ahí armó un rancho grande y boliche. Un boliche quería poner. Claro, una pulpería. Una pulpería. Bastante insólito, porque ya era pleno campo, nadie conocía nada. Y la única referencia que había por esa zona era una mujer que tenía campo y que había sido farmacéutica. Fíjate, una cosa rarísima, una mujer con farmacia. Así que todo el mundo conocía el paraje como la chacra de la boticaria. Ahí va. Ahí cerquita se instaló el amigo Juan Bautista Croza con su boliche y le quiso poner al negocio el nombre de su pueblito natal, Pinerolo. Como le empezó a decir a todo el mundo que él venía de Pinerolo y que ese lugar se llamaba Pinerolo y qué sé yo, en lengua piamontesa se pronunciaba Piñerol. Así que en poquito tiempo todo el mundo lo empezó a conocer, a él, al boliche y después a todo el paraje como Peñarol. No te puedo creer, Peñarol. Estamos hablando de Peñarol. Estamos hablando de Peñarol. Barrio Peñarol. Claro, sí, claro, ese fue el origen del nombre, fíjate vos. La cuestión es que... Pinos chiquitos, ¿verdad? Ahí va, Pinerolo, ahí va. La cuestión es que Peñarol prendió tan rápido como nombre que los hijos de Juan Bautista Croza y los nietos empezaron a acostumbrarse a ponerse Peñarol como segundo apellido. De hecho, hay un Juan Francisco Croza Peñarol, hijo de Juan Bautista Croza, que fue uno de los 33 orientales. Y después estuvo en Ituzaingó, en Sarandí, no en las calles, en las batallas. Sí, claro. El lugar debió hacerse conocido porque aquel 18 de mayo de 1811, que te debe sonar, ni bien terminó la Batalla de las Piedras, el siguiente campamento del ejército artiguista fue ahí. ¿En Peñarol? Sí, se ve que porque había boliche, por que el boliche. Haber hecho unos pesos anoche, viste, festejando. No te puedo creer si me decís que todavía está el boliche, no. No, eso existió, eso era de barro. No, por la duda. Pero lo cierto es que toda esa región fue prácticamente desierta, campo abierto, hasta finales del siglo XIX, cuando pasó por ahí Mr. Baker. ¿Quién? Mr. Baker. Mr. Baker. Mr. Baker. Era el secretario de la Compañía Central de Ferrocarriles. ¡Apa! En ingleses, claro. Obviamente. ¿Ya? Le gustó muchísimo ese lugar para instalar ahí los nuevos talleres del ferrocarril.
Así que en 1890 se inauguraron los talleres y 2 años después ya había tremendo pueblo alrededor y eran las familias de los obreros del ferrocarril. Mr. Baker quería ponerle la Nueva Manchester. Imagínate. Por suerte los vecinos defendieron el nombre de Peñarol y dejate de cosas. ¡Ay, qué bárbaro! Así que fíjate vos que Peñarol nació como un pueblo obrero, digamos, de gente trabajadora. Del ferrocarril. Y así fue hasta que, bueno, fue... Pero me estás diciendo que eso estamos hablando en 1870. 90. En 1890 se inauguraron los talleres. Está, pero este Peñarolo llegó en 1700. 1776, o sea, claro. 100 mucho. años. Ya hacía más de 100 años que el lugar se llamaba Peñarol. Peñarol. Sí, el lugar se llamaba Peñarol. Me voy a servir a cambiar el nombre ahora. No, pero esas cosas las ingleses, ¿viste cómo es? La cuestión es que no es raro, así con ese origen de barrio obrero y mucho más todavía cuando después la zona languideció bastante, digamos, cuando empezaron a desmantelarse los talleres del ferrocarril, que el barrio guardara en la memoria esta historia que quiero compartir contigo y que a mí me encanta por muchos motivos. Y que habla sobre un chiquilín de nombre Fermín, que creció envuelto en el rezongo y en la humareda del ferrocarril de Peñarol, justamente. Dicen que creció sanito, una suerte que no le tocó al hermano mayor, por ejemplo, que andaba con la cabeza medio torcida, así de nacimiento, no sé qué problema en el cuello. Ni tampoco a la madre, que dicen que andaba con una pierna dura. Dicen que del disgusto que se agarró el día en que el marido, un gallego enorme, le dijo que se iba a conseguir trabajo en las chacras de Canelones y no volvió nunca más. La dejó sola con 7 hijos. ¡Hala! Así que el Fermín tuvo que, desde chiquito, desde los 9 años, aprender a jugar a los padres, digamos, porque era el mayorcito con la cabeza derecha, ¿no? Aprendió muy temprano el oficio de buscavidas. Salía todas las mañanas, tempranito, el chiquilín a recorrer las calles del barrio y a pedirle a las vecinas que le permitieran barrer la vereda o arreglar un galponcito, un jardín, qué sé yo. La changa que más le gustaba y la más lucrativa era hacer mandados, porque el botija se sabía de memoria dónde estaba, en qué almacén estaba más barato el cuarto de yerba, el papel higiénico, qué sé yo, y después le parecía perfectamente legítimo pedir una monedita o dos por el ahorro que él mismo había conseguido. Claro. Así que el único día en que el botija no hacía mandados eran los domingos, porque la mayoría de los almacenes estaban cerrados y porque a él le encantaba dedicar la tarde a jugar al fútbol con los amigos. Fue justamente un domingo. Don Enzo, un vecino del barrio, volvía de la feria de Colón, cruzaba en diagonal la canchita para cortar camino rumbo a la casa y en la mitad de la canchita se paró en seco a escuchar de dónde venía esa voz. Era un trino finito así, pero de tango, y a don Enzo le encantaba el tango, así que buscó con la cabeza y no le costó nada encontrar la rueda de botijas que hasta hace un ratito estaban jugando picadito. Se acercó despacio para no romper el encanto. En el medio de la rueda estaba el Fermín, cantando con una voz tan dulce y bien afinadita que don Enzo aplaudió a rabiar. Primero después lo agarró del brazo y se lo llevó para la casa porque la mujer no lo iba a creer. Doña Esther, al principio efectivamente no le dio ninguna pelota porque estaba cocinando justo en ese momento. Pero ni bien el botija arrancó con un valsecito, quedó tan patitiesa que casi se le recocinan los tallarines. Ese día Fermín se ganó 2 platos, con bastante tuco como a él le gustaba, y un paquetito de galletitas María para la casa. Así que a partir de ese día, el Fermín supo que tenía un oficio nuevo por delante. Le empezó a tomar más atención a la radio Clarín de mañana, porque la verdad que cantar era mucho más lindo que hacer mandados, arreglar galpones o barrer vereda. Don Enzo y doña Esther se ocuparon de desparramar por todo el barrio la impresionante habilidad del botija. Usted no se imagina, doña, usted lo ve así esmirriadito, pobrecito, todo flacucho, pero con un vozarrón como para quebrar vidrio. ¿Y qué memoria tiene el botija, doña? Ni se imagina. Así fue como la cuadra primero y el barrio entero después se fueron a acostumbrarlo a pararlo al chiquilín en la calle y pedirle que se cantara una a capela, así nomás, por un par de moneditas.
De a poquito el barrio lo empezó a conocer al Fermín con un nombre nuevo, Gardelito. Y así fue como el Gardelito se empezó a volver imprescindible en cuanta rueda de bolichón, reunión de familia. Bastaba con que un cumpleaños se empezaba a poner medio aburridote así. Le pedían que cantara uno. Alguien siempre salía a la vereda y gritaba ¡Gardelito! Y sea porque alguien le avisaba o porque él mismo escuchaba, al ratito estaba ahí, con un repertorio que dejaba a todo el mundo boquiabierto. Así fue como el chiquilín se empezó a ganar un lugar entrañable en el barrio, de esos que hacen que cada barrio sea un sitio único en el mundo entero. Pero resulta que un domingo alguien salió a la vereda y gritó ¡Gardelito! Y Gardelito no apareció. Causó extrañeza, pero no alarma, porque a esa altura el Botija ya tenía más agenda que el Cuarteto Pirincho. Pero resulta que esa noche era la madre la que andaba por todos lados preguntando si alguien había visto a su Fermín. La acompañaron a la comisaría, pero el oficial de guardia le dijo que no, que doña, que hasta las 48 horas ellos no podían hacer nada. ¿Qué edad tiene el Botija? 10 años. Se debe haber noviado. Ya vaya y acuéstese, doña, que mañana va a ver que aparece. Pero no apareció. Aquella noche los vecinos le ayudaron a armar flor de operativo rastrillo por todo el barrio, empezando por los lugares que más les gustaban al Botija. La vía del tren, la esquina del Trompo, la canchita. Pero nada, al día siguiente se sumaron los policías con el mismo resultado. Hasta que finalmente, ese mismo viernes, el menor Fermín González Mosquera, oriental soltero de 10 años, pasó a ser un parte policial y una foto más en la cartelera de la seccional. La madre ya estaba acostumbrada a perder sus cosas más importantes, así que de a poquito el barrio se tuvo que resignar. Así pasaron varias semanas. Fue semanas después que doña Amalia, la señora de la farmacia, bajó la cortina del negocio y arrancó a caminar las 8 o 10 cuadras que la separaban de la casa. Pero cuando dio la vueltita por la calle Hamburgo, lo escuchó. Doña Amalia tenía sus años ya, pero el oído le andaba perfecto y esa voz estaba lejana pero clarita. Doña Amalia quedó contentísima porque ella también se había encariñado mucho con el chiquilín de que hubiera vuelto a pintar las paredes del barrio de 2x4. Así que al día siguiente le contó a todos los clientes de la farmacia. Salió todo el mundo feliz, pero al mediodía le vinieron a avisar que habían ido hasta la casa y el chiquilín no había aparecido. Doña Amalia quedó extrañadísima y mucho más cuando esa misma noche otros 2 chiquilines también escucharon la voz cantante. Y después era un vecino que andaba golpeando puertas y pidiéndole a todo el mundo que por favor le corroboraran que no estaba mal de la cabeza escuchando cosas que no existían. Así que de a poquito el barrio se empezó a convencer, sin duda alguna, de que en algunas noches Gardelito seguía cantando tango desde algún lugar del barrio. La mayoría estaban de acuerdo en que ese lugar era el aljibe de la Casa del Loco. Nadie se acordaba muy bien por qué le llamaban la Casa del Loco. Era medio siniestra la pobre, pero porque estaba abandonada, decía, una pila de años. Pero era una de las pocas que todavía conservaba el aljibe en la puerta, como en los viejos tiempos. La cuestión es que parece que fue una noche que andaba la madre del Fermín preguntando por su chiquilín, dónde era que escuchaban la voz, y alguien la vio tapándose los ojos para que no la vieran lagrimear y señalando con el dedo la boca del brocal del aljibe. Así que a nadie le quedó ninguna duda de que en algunas noches Gardelito cantaba tangos desde el fondo del aljibe de la Casa del Loco. Y eso, te juro, duró años. Al punto de que años después fue lo del Peteco. El Peteco era un botijo, un muchacho que había crecido, trabajaba ahí en el barrio. Había crecido bastante guapo, bastante pintún, parece, así que si bien el barrio lo quería mucho, porque era buenazo, las mujeres lo querían más. Resulta que el Peteco tenía una novia. Venía saliendo hacía como 3 años, linda, sonriente. Pero él no estaba del todo seguro de que fuera la mujer para acompañarlo el resto de su vida. Eso no es una decisión que se tome así nomás. Así que una noche el Peteco decidió hacerle una pruebita. La sacó a pasear, como hacía siempre,
pero así como sonceando despacito, la llevó hasta la entrada de la casa del loco. Regibe. A ella le debe haber parecido un lugar bastante raro para romance, pero mucho más raro le debió parecer cuando su propio novio le pidió, fíjate vos, que metiera la cabeza en el pozo y se quedara en silencio ahí un ratito escuchando atentamente a ver si oía algo fuera de lo común, un aljibe, digamos. Cuentan que increíblemente la muchacha, me imagino que primero habrá mirado para todos lados para que nadie la viera haciendo una cosa tan rara, pero después efectivamente metió la cabeza dentro del pozo y ahí se quedó un rato, me imagino que tratando de despejar las ideas sobre la demencia del novio, ¿no? La cuestión es que un ratito después efectivamente se levantó, lo miró al peteco a los ojos y le confesó que no, que la verdad que lo único que escuchaban era un chapoteo allá en el fondo, nada más. Esa misma noche el peteco la dejó. Al otro día aclaraba, si una mujer no tiene la sensibilidad para escuchar la voz del Gardelito cantando tango como lo escuchamos todo, entonces no es la mujer de mi sueño y punto. No te puedo creer. ¿Se separó? Sí, totalmente, sí, totalmente. Se hizo célebre además. Pero la verdad es que desde entonces yo escuché esta historia hace como 20 años ya en un taller que hice en la biblioteca del barrio. Y desde entonces, cada vez que paso por Peñarol, hago el esfuerzo. Nunca metí la cabeza en el aljibe de la casa del loco, pero igual tengo la certeza de que Gardelito sigue ahí, afinando perfecto, a lo mejor regalándole al barrio aquello que dice: barrio que nunca te he podido olvidar, aunque mi ausencia mucho tiempo duró. Claro, sonaría mucho mejor si la cantara él, la verdad. Pero qué maravilla. Y no apareció más, Gardelito. No, nunca Solo más se escuchó. supe. No apareció más, depende de a qué llames aparecer, porque cada tanto sigue cantando Por eso, tango. solo se escucha. Ah, sí, exactamente. Y el barrio nunca lo dejó ir de todo. ¡Qué maravilla! Y decime una cosa, por esa remota casualidad, ¿alguna vez hiciste recorridos así caminando por el barrio Peñarol? Por el barrio Peñarol todavía no. Pero por otros barrios sí. Uy, sí, el próximo va a ser ¿Dónde? en el Cordón, pero va a llevar tiempo. Porque ¿Por qué? hace mucho frío, que acá está calentito, ¿viste? Pero allá afuera hace un fresquete bárbaro para andar haciendo. ¿Y en el Cordón hay muchas historias? En el Cordón, vaya, si hay muchas historias. Alguna te voy a contar, Pero. ¿Sabes por qué se llama Cordón? Por supuesto que sé por qué se llama Cordón, naturalmente que sé por qué se llama Cordón. Bueno, el asunto es que sí, vamos a hacer cosas. Esta noche, agárrate fuerte, empieza lo que llamamos la Cátedra Libre. Es un curso cortito de 4 miércoles, los 4 miércoles de agosto que quedan, cuyo tema es el lenguaje olvidado de las historias. ¿Por qué ciertas historias? Porque algunas historias que nunca se escriben quedan flotando por décadas o siglos en la memoria colectiva de una zona, de un barrio, de una ciudad. ¿Qué es lo que tienen de tan importantes historias que una generación tras otra la gente se niega a olvidarlas? ¿Por qué? Siempre es porque hay algo detrás de esas historias, que es el verdadero motivo. Cómo entender el subtexto de las historias y cómo incorporarlas en nuestras estrategias cotidianas de comunicación, de educación, etcétera. Eso es lo que vamos a desarrollar a partir de esta noche. Por supuesto, salpicado de 1000 historias de toda América Latina. ¿Y dónde es? Agarrate fuerte, en los salones del NH Colombia. ¡Ay, qué cogote! Uy, no te imaginas lo que son esos salones. La vista que hay desde ahí es alucinante. NH Colombia, en la Rambla. En NH Colombia, ahí en la calle Reconquista, digamos ahí. Atrás del Solís, como quien dice. Ahí está, enfrente de la Rambla. Un sitio espectacular que mucha gente no conoce y que es el lugar donde vamos a desarrollar esto. Los costos muy razonables. ¿Y qué hacen? ¿Se llaman? Montevideo Secreto, buscan en las redes o el número de WhatsApp 092-173-353. Correcto. Y ¿Edad? la última. Cualquiera. Cualquiera. Sí, Cualquiera. Sí, no hay limitaciones. Toda la gente que quiera aprender por qué las historias son tan fascinantes y tan atrapantes. Y el 15 de septiembre, digo porque quedan lugares todavía, hacemos Si esta plaza hablara. Es Historia y Memorias de la Plaza Matriz.
Oh. Justo enfrente a la Plaza Matriz, ni más ni menos. En el Club Uruguay. En el Club Uruguay. Ay, pero qué cogote que tenés. La verdad es que sí, nos han abierto las puertas. Qué lindo. Y no tuvimos ninguna duda. ¿Te acuerdas que hoy te hablé del Rey de Saboya? Sí. Bueno, el Rey de Saboya estuvo ahí, digamos, tomando chocolate en el mismo salón donde vamos a hacer esto, digamos. Qué lindo. Costos Eso es el 15 de bajísimos, septiembre. el 15 de septiembre, junto Y con es Yamandú todo respecto a la Paredes. Plaza Matriz. Son historia y memorias de la Plaza Matriz desde que se creó hasta el día de hoy. Las cosas que pasaron por ahí, no se puede creer. Sí, me imagino. Pasó un barco por ahí, ¿sabía? Sí, pasó un barco. No, otro día te cuento, porque si no nos vamos, ¿viste cómo es? Hubo una corrida de toros. Eso sabía. Eso sí sabía. En la Y Plaza además la Matriz. jura. Una sola, sí. Y la jura. Y la jura. Y la jura, un tabladito de porquería Exacto. que estaba ahí. Pero no es por eso que se llama Constitución la plaza. No. No, ya se llamaba Constitución cuando se juró la Constitución. Bueno, entonces nos van a tener que contar después del 15 de septiembre para tenemos para charlar un spoilear ratito, nada. Fito. Muchas gracias por Es un habernos gustazo. visitado y te esperamos en 15 Enorme. días. Gracias. Es lindo. Nosotros nos vamos a una pausa, pero así de